Hola de nuevo amigos. Hoy nos toca hablar de Lighthorse. Lighthorse es un personaje, como veis, creado con una plantilla. Podéis, digamos, imprimir lo que queráis con el tema de las plantillas. Yo en este caso he decidido hacerlo con un caballito de mar porque creía que el movimiento de la luz me iba a generar un personaje interesante y creo que estoy acertando, ¿no? Digo creo que estoy acertando porque está todavía en fase muy experimental y necesitamos todavía darle bastante forma, ¿no?, al personaje, pero ya vamos integrándolo bien en el exterior y eso es muy muy importante. Al final a mí lo que me importa de un personaje siempre es lo mismo, que sea cómodo de pintar, que sea fácil de pintar y a la misma vez que sea productivo, ¿no? Que tenga ese movimiento, ¿no?, esa vida, esa personalidad del personaje. Esto para mí es esencial en pintura de luz. Siempre he comentado que lo difícil no es realmente pintar los personajes, lo que realmente es difícil es coger un personaje, generarlo de la nada y darle forma e integrarlo en el exterior. Eso es complicadísimo y por eso necesitamos trabajar mucho, mucho en casa, practicar mucho en casa, y este es un ejemplo de lo que os estoy hablando, ¿no? Este personaje es sin duda un ejemplo porque se pinta con muchísima facilidad y a la misma vez, digamos que se genera un movimiento muy creativo, ¿no?, muy dinámico. Eso es muy muy interesante dentro de la pintura de luz. Sobre el tema de los parámetros a utilizar dentro de la pintura de luz, casi siempre comento los mismos, ¿no? Para generar un personaje que se pueda integrar bien, necesitamos cerrar el diafragma. Esto es importantísimo. Al cerrar el diafragma oscurecemos muchísimo la escena y de esa manera la luz no queda tan artificial dentro del escenario. Esto es algo que con el tiempo te irás dando cuenta, pero es importante que la exposición del personaje sea perfecta. Sea perfecta, ¿por qué? Pues porque si le damos más sobreexposición va a parecer muy muy artificial y por eso debemos sacar una iluminación más o menos equilibrada para que se integre bien dentro del escenario. Como veis, esto es simplemente una lámina de acetato impresa sobre un soporte rígido. En este caso, con un plástico, como un vinilo más gordito de plástico, que lo que hace es simplemente pues, que no se me rompa y que cuando hace aire la pueda manipular con tranquilidad. Como veis, lo que he hecho ha sido, bueno, aquí está pegado lo que es el caballito de mar y luego por fuera lo he pintado con pintura negra para que la luz no pase nunca, ¿no?, y siempre se vea muy bien definido el personaje. Y también por el contorno le he puesto un poquito de cinta aislante negra porque el acetato muchas veces por aquí por los lados suele marcarse con muchísima facilidad. Por lo tanto es importante que tapemos también el extremo, ¿no?, el contorno de la plantilla. Y como os digo, podéis utilizar cualquier plantilla, ¿no? Hay muchísimas ideas que podéis llevar a cabo gracias a las plantillas. La técnica de iluminación es relativamente sencilla. Lo único que tendríamos que hacer sería poner la plantilla y iluminar por detrás sin que la cámara viese esta fuente de luz directa. Es tan sencillo como eso. Por lo tanto, pondríamos la linterna en el centro, bajaríamos y quedaría perfectamente expuesto el personaje. Detalle a tener en cuenta: cuanto más rápido baje, más nitidez va a tener el personaje. Y dicho esto, es cuando yo empiezo a aplicar la pintura de luz con mi linterna. ¿Por qué? Pues porque el personaje realmente, lo que yo hago para pintarlo es lo siguiente. Si yo hiciese así siempre y pintase de esta manera siempre el personaje, lo que tendríamos sería siempre un personaje idéntico, siempre el mismo. Pero ahí está la pintura de luz, que es quien nos ayuda a diferenciar, ¿no?, de lo más normal a lo más creativo, a lo más complejo. Lo que hacemos es muy sencillo. Pintamos la cabeza y cuando vemos bajado justo debajo de la cabeza es cuando movemos
la otra parte del cuerpo, la movemos para que de esa manera tengamos un movimiento de la cola y el personaje tenga más vida, ¿no? Más dinamismo. Ese dinamismo del que siempre hablamos es muy importante. Y con una simple plantilla, moviéndola una vez que hemos pintado la cabeza para que la cabeza quede realmente nítida y el cuerpo quede en movimiento, con ese movimiento lo que vamos a conseguir es algo interesantísimo. Y es que todos los personajes, absolutamente todos los que pintemos, van a ser diferentes, porque nunca vas a poder hacer dos iguales. De hecho, es que ni siquiera te molesta en intentarlo, ¿no? Lo que realmente quieres es que todos sean diferentes. Esto es un detalle a tener muy en cuenta dentro de la integración en la pintura de luz. Cuando nosotros queremos hacer digamos, un ejército de personajes, lo más importante es que todos parezcan diferentes. Os voy a enseñar este ejemplo, que es el que más me ha gustado de todo, donde me he visto obligado a hacerlo en interior, digamos, para preparar el escenario. ¿Qué pasa con este personaje? Que es muy pequeño y tenemos que tener en cuenta eso. No podemos utilizar un 11 milímetros gran angular y entonces poner este personaje en el centro, porque se nos va a quedar pequeñísimo. Mirad qué tamaño tiene. Por lo tanto, es importante dos detalles. Uno, centrarse en localizaciones muy pequeñas, que eso es relativamente fácil, ¿no? Porque podemos coger y visitar cualquier sitio que veamos, que sea pequeñito, que haya un rincón chiquitito, para intentar integrarlo, ¿no? Eso es uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta. Y otro es la distancia focal. Cuando pintemos cosas pequeñas, es muy recomendable tirar a distancia focal, 70 milímetros, 50 milímetros, una distancia focal que nos permita acercarnos a la escena, aumentar la imagen y con eso vamos a conseguir que el personaje tenga más relevancia dentro de la composición. Y por lo demás, como siempre, chicos, un nuevo personaje, una manera diferente de ver las cosas en la oscuridad, más propuestas para vosotros, más ideas para vosotros, para que tengáis claro de que aquí el que se quiere divertir, o sea, el que no se divierte es porque no quiere, ¿no? Porque realmente posibilidades hay infinitas, en este sentido, y eso es algo que la pintura de luz siempre se caracteriza, ¿no? En eso. Y es que tienes infinidad de posibilidades, todos los límites al final los pones tú. Nada chicos, espero que os haya gustado este personaje, este mini personaje, y nos vemos en otro nuevo tutorial de Livepedia 2.0, ¿vale? Gracias a todos chicos por estar ahí, nos vemos en la oscuridad.